¿Qué hola mi gente? Bienvenidos a ¿Qué hola con la cocina cubana? Bienvenidos a una serie de capítulos destinados a cada provincia de nuestra maravillosa isla de Cuba. Bienvenidos a Raíces Profundas. Destinaremos esta nueva serie de este canal donde vamos a investigar a fondo la cocina cubana de cada provincia. Sus orígenes, su ciencia, sus técnicas ancestrales, sus ingredientes, su historia y cómo podemos transformar estos mismos platos en elaboraciones modernas sin perder la esencia. Yo soy Julio Sandro González Reinaldo, actualmente resido en la ciudad de Nuremberg, Alemania, donde hago una formación profesional como chef. Y bueno, es interesante, ¿no? Entonces, hoy comenzamos por Guantánamo y Baracoa, dos de los territorios más potentes cultural y gastronómicamente de Cuba. La tierra del cacao, caballeros, la tierra del coco, tierra de ríos minerales, el lugar donde la tradición se mezcla con el entorno, donde cada ingrediente tiene el porqué, un origen y una explicación científica. Este capítulo no solamente para aprender recetas, es para entender por qué funcionan, por qué se crean así y cómo podemos llevar estas técnicas a una nueva alta cocina cubana contemporánea, ¿no? Pudiéramos decirlo así. Vamos a empezar por el entorno de Guantánamo y Baracoa, ¿no? La ciencia del sabor en Guantánamo. ¿Qué hay detrás de cada mineral, de cada ingrediente? El por qué funcionan, por qué son así. Guantánamo no cocina igual que el resto de Cuba, y hay que entender bien eso, por tres razones científicas principales. Ríos minerales, el agua de los ríos de Guantánamo, los ríos de Baracoa tienen un alto contenido de calcio, magnesio, potasio, carbonatos naturales. Estos minerales modulan el pH del agua y el pH cambia. Hay que entender esto, porque la textura del pescado, en la manera que se hierve el coco, en la manera que utilizamos el agua de los ríos, con la velocidad de caramelización del azúcar y el sabor final de los caldos. Por eso, un pescado hervido en un río de Baracoa no funciona o no sabe igual a uno hervido con agua tratada de la ciudad. Y esto es muy interesante porque se siente que es diferente, ¿no? Se siente que el sabor es diferente. Tengo personas conocidas que visitaron Baracoa y traían cocoas y traían dulces de Baracoa y sabían diferente. Es que tú lo hacías en Holguín y no sabían igual. Pero bueno, vamos también a un puntico, que otro tema, que por qué es diferente, por qué se cocina diferente, que son las maderas aromáticas locales. Cuando se cocina con leña es interesante porque a veces nosotros, tradicionalmente en Cuba antes, se cocinaba en cada casa o en cada familia o entre familias, se hacía el porco en Cuba, ¿no? En diferentes zonas o partes de Cuba se hacen de una manera u otra diferente, pero al final lo que queremos es un cerdo crujiente para poder comernos este pellejo de cerdo, esta piel del cerdo que es bastante crujiente y quede el cerdo bastante jugoso, ¿no? Y que si el cerdo contiene bastante grasa, va a ayudar muchísimo. Hay personas que no les gustaba que tuviera bastante grasa, a otras personas les gustaba que el cerdo fuera como le llamaban, de raza. No, de raza son los blancos, no me gusta más el cerdo negro. Bueno, ¿cuál es el que aporta? Eso vamos a tocarlo más adelante sobre los animales y productos que tenemos en Cuba, que actualmente están y ya los que no están, cómo se trataban y bueno, seguiremos, ¿no? Entonces, cuando se cocina con leña, cada madera libera compuestos aromáticos volátiles. La guayaba, el aguacate, la palma real, incluso hasta el maíz, el almácigo, todo este tipo de madera aportan fenoles, aldehídos, ligninas aromáticas. Esto cambia el aroma de asados, ahumados, dulces cocinados a fuego lento. Yo me acuerdo que nosotros cocinábamos un cerdo asado en púa y este cerdo, a la hora de el cerdo ya terminado, tomamos maíz, hojas secas de maíz, hojas de guayaba seca y de otras cosas más, de orégano, de albahaca y
todo el mundo lo hacía, lo echaba directamente al carbón. Esto empezaba a soltar bastante humo, y eso el cerdo le daba un toque diferente al final. Y era interesante, ¿no? Y todo tiene que ver con maderas aromáticas locales, que eso no se ha perdido. Muchas personas en esta era, en esta nueva, en estos nuevos años, ya yo tengo 33 años, pero cuando era pequeño se hacía así, cuando era joven se hacía así. Poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Poco a poco las personas no lo hacían de esta manera, ya mandaban, era más fácil mandar a hacerlo, ¿no? No sé, eso poco a poco se pierde por la comodidad que tenemos nosotros mismos como seres humanos bueno, y eso es algo que después vamos a tocar lo que es el vínculo familiar y la unión que da la comida, ¿no? Que da el alimento en sí. Y en estos días festivos de Cuba, como la familia siempre estaba unida. Y el que no veíamos hace un año, venía. Porque vivía lejos, porque no podía. Venía y compartíamos. Y cocinábamos y nos gustaba ver al cerdo, darle vueltas, que es bastante aburrido porque, oiga, 6, 7 horas, hasta 8 horas dándole vuelta a un cerdo. Depende del tamaño y las libras que tenía el cerdo, y la intensidad de fuego que se le daba. Bueno, era bastante. Bueno, yo me mostraba impaciente en esos tiempos, porque luego quería ya comer. Ver el cerdo y dándole vuelta, ya quería comer. Y cuando ibas a comer, no comías todo lo que querías comerte, ¿no? Pero vamos entonces a seguir con lo que es el coco y el cacao. Son productos de alta grasa vegetal. La grasa del coco y el cacao tienen, que eso es fundamental, ¿no? Ácidos grasos de cadena media, que se llama MCT, y aromas, lactonas y aceites esenciales naturales. Yo diariamente consumo grasa de coco natural. En Cuba no lo hacía, aquí lo hago, ¿no? Y es contradictorio, ¿no? Pero bueno, lo hago porque es muy buena, ¿no? Hablaremos sobre productos más adelante, en otros capítulos, sobre productos cubanos, para qué se utilizan, para qué sirven y cómo son muy importantes en nuestro organismo, y por qué lo aprovechamos y por qué lo ponemos y por qué cocinamos con ellos. Hay veces que sí, no tenemos más nada que cocinar. No están así, porque es más fácil cocinar en Guantánamo con manteca de coco, que no sé si se estirará o seguirá funcionando así, pero que cocinar con grasa al final vegetal, por ejemplo, como un aceite de girasol, que es muy dañino, ¿no? Y es mejor cocinar con este tipo de grasa, ¿no? Entonces, bueno, retomando el tema, el coco y el cacao. ¿Esto qué hace? Que los sabores se hieran más, el calor se distribuya mejor y los platos sean más perfumados. Por eso Baracoa, caballero, es única. Y todo el mundo que la ha visitado sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Vamos a otro tema, donde esto es algo que se pone cada vez más interesante, cada vez más atractivo, y es algo por lo que las personas siempre lo llevan. Es decir, lo traen de Baracoa y lo llevan para donde quieras, cualquier parte de Cuba o cualquier parte del mundo donde tú vivas, y donde por primera vez tú vas a visitar Baracoa. Yo estoy seguro que este producto tú te lo vas a llevar para tu casa y lo vas a comprar. Que es lógico, para el turista, hablando yo con personas que vivieron en Baracoa, que visitaron Baracoa, me decían, para el turista vale más que para el local. Para el local no vale nada. En aquellos tiempos, 1 peso, 2 pesos, incluso hasta más. No sé el precio, el cual estará ahora mismo el producto que te voy a hablar, que se llama la cocoa o el cucurucho. ¿Qué es la cocoa, no? Al final la cocoa es una mezcla de coco rallado, miel, azúcar, maní o almendra, a veces fruta silvestre, y todo envuelto en yagua. El porqué científico de cada cosa, ¿no? El por qué se usa coco rallado y no triturado. Porque coco, al rallarlo, produce mayor superficie, la cual ayuda a absorber mejor la miel, libera más aceites esenciales, permite una cocción más uniforme.
Por eso, caballero, saliéndome un poquito del tema, por eso es que el ajo, a la hora de macerarlo, sabe mucho mejor, suelta mejor los aceites y no se pierden tanto los aromas. Y verdaderamente sabe mejor. Que eso es algo que en Cuba siempre se trató, ¿no? Y siempre se hace. Entonces, esto es algo científico, ¿no? El por qué se hace. Y por qué se cocina a fuego lento, no tan fuerte. ¿Por qué se cocina a fuego lento y no tan fuerte? Si al final el coco lo rayas y lo que quieres es que se cocine rápido. Muchas personas en Cuba, incluido mi abuela, muchas madres en Cuba te decían, caballero, el coco se cocina con fuego lento. Déjalo ahí, olvídate de él. Suavecito, déjalo ahí que cocina a fuego lento. Lo pruebas después de aquí a 2 horas. Si ya la masa está blandita, te lo comes. Sí. Algo tiene que ver, pero no es tan así, ¿no? El por qué es porque el coco tiene azúcares naturales y grasas. Y a fuego alto se quema. Porque estas grasas naturales, ¿no? Que tiene, por ejemplo, aceite de coco, que me parece que debería cocinarse a no más alto de 160 grados, incluso entre los 140 y 160 grados. A cocinarlo tan alto, se quema. Entonces, cuando se quema, amarga. Entonces, la grasa se divide. Es complicado, ¿no? Entonces, el fuego lento permite que la reacción de Maillard controlada haga un color dorado y un aroma intenso sin quemarse, ¿no? Que esta reacción de Maillard es interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre este tipo de técnica y el por qué es que se utiliza, que muchos cocineros, muchos chefs, quisiera que me comentaran aquí qué creen de esto, ¿no? De la reacción de Maillard, porque verdaderamente se ve más bien las personas en Cuba, los cocineros en Cuba, la utilizan más bien, no, la reacción de Maillard, que tiene que ver con el término de los sellados de carne. Sí, también tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con muchas cosas más, ¿no? Que después hablaremos sobre eso, porque este capítulo no está destinado a técnicas adyacentes que solamente tengan que ver con Baracoa, que es lo que nos interesa en este capítulo, ¿no? Y que sea atractivo para todos, ¿no? Entonces, disculpen, voy aquí a tomarme un traguito de café, que lo tengo aquí. Un buen café, no es cubano, pero el cubano sabe mejor. Entonces, ¿por qué se cocina a fuego lento y no fuerte? Ya lo hablamos. Ahora, el por qué se le agrega maní o almendra es bastante interesante, porque las personas pensarán, coño, yo le agrego maní o almendra, la almendra al final me sale más cara en Cuba que el maní, e incluso es más difícil para conseguirla y para trabajarla también, ¿no? Hay personas que se encargan. Cuando estábamos en Holguín, yo conocí a una persona que hacía dulces solamente de almendra. Como este dulce de almendra que hacía esta persona era, al final, la pastica de maní que se hace en grano en Cuba, él la hacía de almendra. Lo vendía más caro, pero lo hacía de almendra. Y era una persona que, disculpen, esta persona iba árbol por árbol a tumbar almendra. Estas semillas de almendra que caían en el suelo, él ya, que estaban secas, él sacaba lo que era la semilla. Óigame el trabajo que pasaba esta persona. Entonces de ahí empezaba. Normalmente los frutos, ¿no? de la mata de almendra se caen solos, pero lo que hacía era como no adelantar el proceso, sino más bien ayudar a que los frutos cayeran para después, al cabo de estar en el suelo, se secaran más rápido, ya que no tienen contacto no tienen contacto con lo que es la planta en sí, y no tienen alimentación, ¿no? Y entonces, al no tener alimentación, el fruto muere y se seca, dado por el calor, lógico, el clima que tenemos en Cuba, ¿no? Entonces, esta persona abría nuez por nuez, nuez por nuez, nuez por nuez, para sacar almendra. Y caballero, era interesante, porque para hacer una pastica de maní en grano, una pastica más bien hacer este dulce, ¿no? Tradicional cubano, pero hacerlo de almendra solamente, mira que el hombre tenía que ir
árbol por árbol. Y mira que tenía que ir por muchos árboles a tomar almendras y abrirlos, ¿no? El hombre era una máquina trabajando, ¿no? Y lo vendía caro por eso mismo, porque simplemente en aquellos tiempos costaba 5 pesos cubanos una pastica de maní en grano. Él la vendía de almendra a 20 pesos. Pero el trabajo era, era, era interesante, ¿no? Forzado, pero interesante, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que echamos maní y almendra porque quiero sentir algo crunchy, algo que yo pueda crujir, ¿no? En la boca, que pueda crujir en mi boca. Y no solamente por eso, ¿no? Es porque a la hora de agregarle maní o almendra, es porque tienen lípidos insaturados y notas aromáticas que combinan con el coco. Químicamente, el coco aporta lactonas y el maní piracinas. Ambos crean un aroma cálido y redondo. Y es interesante porque al final el maní contiene bastante grasa igual. Y hay aceites de maní que son muy saludables, son muy ricos en proteínas y que ayudan a nuestro organismo a ganar energía, ¿no? Por eso comer nueces hace que nuestro organismo pueda funcionar mejor. Y al comer maní hace que nosotros podamos obtener del maní estas grasas naturales, estos aceites naturales, que al final lo que me aportan a mí son energías a nuestro organismo, ¿no? Entonces, es interesante. Hay cosas que son interesantes, que uno se pone a pensar y dice, ¿por qué las personas mayores hacían esto? Hay veces es porque no tenían más opción, pero muchas personas a veces nunca se preguntaron en toda su vida, en 60 años, el por qué. Entonces algo del por cual yo hago esta serie, ¿no? Que todo lo que yo haga aquí, que es muy lindo decirlo, es muy lindo hablarlo, porque estoy parado aquí frente a una cámara, no será así solamente. Llegará el momento en que yo me sentaré a investigar más a profundidad sobre estos temas y siempre dejaré en cada canal mío una receta de cómo tú puedes hacer algún plato estando en Cuba o fuera de Cuba. Y yo lo haré también un video en un futuro. En estos momentos, como me encuentro de vacaciones y me encuentro aquí en mi casa, por eso me gusta en este espacio que he creado para mí, me gustaría siempre hablar sobre teoría, ciencia, tradición y después ponerlo en práctica. Todas estas mismas cosas que yo te dije, disculpen, ponerlo en práctica y demostrarte o aprender junto contigo el porqué de las cosas, ¿no? Hacer un helado final de coco y el porqué hacerlo de esta manera y funciona mejor, lógico, con productos que no tenemos en Cuba, como, no sé, productos que ayudan a que el helado tenga una mejor estabilidad y se mantenga, y por qué se utilizan las altas cocinas, estos tipos de productos químicos que ayudan a tener el helado más cremoso. Y bueno, pero al final se puede hacer el helado igual y funciona igual, ¿no? Entonces, el otro tema. Ya estamos en lo que es la cocoa. El por qué se envuelve en yagua. ¿Era algo tradicional? Puede que sí. Pero la yagua contiene lignina y celulosa que absorben humedad, permiten enfriar lentamente, aportan aroma vegetal y evitan contaminación. Entonces, cuando tú comprabas esto, esta persona no tenía a lo mejor en su casa ni refrigerador, ni dónde guardarlo, porque esta persona más bien lo tenía ahí y no sé, como yo no he vivido en Guantánamo nunca, pero sí quisiera que me comentaran las personas de Guantánamo cómo, bueno, si conocen, ¿no? Cómo se conservaba esto, ¿no? Porque al final yo puedo hablar una cosa aquí, pero a lo mejor la persona dice, no, sí, había refrigeración y el que no tenía lo ponía al final al libre y no pasaba nada, ¿me entiendes? Y el no pasar, por ejemplo, ningún tipo de contaminación, al no tener, al no haber contacto con la atmósfera y lo que es con el aire, hace que al no tener contacto no provenga ningún tipo de lo que es de hongo, ¿no? Porque los hongos se dan más bien en la humedad. ¿Por qué
digo esto, ¿no? Porque al final nosotros venimos de un país donde los hongos no son tratados, ¿no? No nos alimentamos de diferentes tipos de hongos. Aquí en Alemania se hacen unos mercados grandísimos donde personas corrientes como tú y como yo se encargan de recoger hongos una vez haya pasado esta etapa de donde hay bastante humedad, ¿no? Entonces ellos recogen diferentes tipos de hongos y los venden, ¿no? Y las personas se lo comen. Y es muy interesante y muy rico, ¿no? Entonces, la yagua lo que hace es que absorbe la humedad. Por eso cuando lo echan, no sé cómo se trabajará la yagua, ¿no? Debe de trabajarse al final bien, eh, no tan seca, ¿no? Para poder, poder trabajarlo, ¿no? Poder que sea manuable, que sea fácilmente se pueda doblar, ¿no? Entonces, es el porqué. Eso es lo que quería llegar, ¿no? El porqué, ¿no? Y es como al final como un papel sulfurizado natural de nuestros abuelos, ¿no? Y es interesante porque esto es algo que en una alta cocina lo hacen y se pone sobre la mesa. Porque es rescatando nuestras tradiciones. No podemos pensar de que queremos poner un plato de $20,000 encima de una mesa, vajillas y utensilios que cuesten miles y miles de dólares, cuando nuestras tradiciones o nuestra naturaleza nos brinda cosas naturales que podemos tratarla de una manera como se hace en Baracoa, lógico, pero llevarla a una alta cocina. A lo mejor el cubano tiene la idea de que una alta cocina simplemente es poner todo lo que esté todo lo lujoso encima de una mesa. Y no es tan así, ¿no? No es tan así, porque hay restaurantes de alta cocina que hacen trabajos investigativos muy interesantes, donde cada persona viene de cada país y muestra lo que sabe hacer y lo hace con cosas de la naturaleza, ¿no? Y entonces se pueden rescatar y se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces vamos a una versión de alta cocina. Vamos a llamarle texturas de Baracoa. Aquí modernizamos. Vamos a hablar de un helado de coco con base de grasa vegetal natural. Disculpen. Una tierra de maní tostado, un crisp de coco caramelizado y un bombón de cocoa tradicional en miniatura, pequeño, depende de la forma que se le vaya a dar. Hacemos una decoración con láminas finas de almendra y una miel especiada y aceite de coco. Esa miel especiada, tenemos no muchas especies en Cuba, porque esto no es la India, pero tenemos especies que podemos sacarle provecho y podemos mezclarla con la miel y aceite, ¿no? Y este plato lo llamaríamos, aparte de textura de Baracoa, no, yo quiero, no sé, a lo mejor inventar los nombres así, podemos llamarle esencia de Baracoa, coco en 5 texturas, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer esto? Hacemos un helado de coco. Es sencillo, tomar el coco. Tenemos, supongamos, masa de coco, la batimos. Un coco, si pudiéramos utilizar, lógico, un coco que no esté tan seco o que no esté, que esté que esté bien suave por dentro, pudiéramos batirlo bien. Lo pudiéramos cocinar con azúcar, le echamos un palito de canela, anís, cualquier cosa, lo cocinamos un poquito, no muy alto para lo que estaba explicando ahorita, para que no me cambie el color. Yo quisiera que se mantuviera el color blanco, fuera perdurable, ¿no? En el helado. No tengo como darle color, no tengo como darle color blanco, pero sí puedo mantenerlo, cocinándolo a baja temperatura, ¿no? Y podemos darle toques aromáticos extras como anís, canela, menta, orégano, incluso laurel. Podríamos utilizar, ¿cómo se llama? Podríamos utilizar eucalipto también.
Podemos utilizar todo tipo de aromas que nosotros queramos, ¿no? Porque para eso las recetas son un estándar de lo que tú puedes hacer a través de ellas. Simplemente las recetas son un trabajo investigativo de una persona. Dijo, esto es una receta, esto es lo que me funciona a mí, pero si tú quieres cambiar esto, a lo mejor ya no te funciona lo que él dijo. Entonces las recetas son algo que son fácilmente de manejar, ¿no? Entonces hacemos el helado de coco, lo calentamos bien suave, esta crema de coco, bien suave. Cogemos la tierra de maní tostado, al final es maní tostado, lo trituramos bien y sacamos una tierra, ya eso es un maní tostado. Lo podemos mezclar con azúcar y batirlo. Y al final podemos utilizar, de vez de azúcar blanca, porque al final el maní está tostado, podemos utilizar un poquito de azúcar parda y podemos triturarlo, ¿no? Esta azúcar parda al final lo que me va a hacer es que me dé un poquito más de cuerpo y no batirlo tanto, porque a la hora de batir muy rápido y mucho tiempo hace de que, lógico, adquiera temperatura a la hora de batir, y ya entonces creo que a partir de los 20 grados, 30 grados, más bien el azúcar empieza a caramelizar, y entonces formaríamos una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo ando buscando, ¿no? Entonces, un crisp de coco caramelizado. Podemos picar el coco bien chiquitico, podemos blanchearlo, de ahí secarlo bien para que él bote un poco su agua, dejarlo que seque bien. Después podemos poner 1% de agua, 1% de azúcar, ponemos laurel, lo que tengamos ahí a mano, anís, lo que sea, y freímos esto, lo caramelizamos y después lo freímos. Una vez, sabe, que no me caramelice, simplemente no adquiera un color dorado, simplemente que este pedacito de coco caramelice, se envuelva más bien en una textura interesante, una textura que me haga que a la hora de yo freírlo no desaparezca. Entonces eso yo lo he hecho más bien con el anacardo, lo he hecho, ¿no? Que al final el anacardo viene del Marañón en Cuba, ¿no? Es un amigo mío, me lo dijo aquellos días, y mira que he comido marañón, lo he probado, es verdad que después vamos a hablar de eso, ¿no? Porque te exprime un poquito la boca, ¿no? Te la cierra un poquito la boca. Entonces, ya tenemos la tierra de maní tostado, tenemos el crisp de coco caramelizado, hacemos un bombón tradicional, como se hace toda la vida, con la cocoa, podemos agregarle leche, lo que sea, y podemos hacer láminas de almendras y miel especiada. Láminas de almendras, no hay que hablarlo mucho, podemos picar, laminar muy bien la almendra esa, ¿no? Y podemos hacer una miel especiada. Al final, el helado de coco pudiéramos montarlo en forma de quenel con la tierra de maní abajo, porque eso hace este mismo postre que te estoy diciendo ahora mismo, simplemente haciéndote un resumen, ¿no? No dándote una explicación de cómo hacerlo en sí, porque yo en otros capítulos del canal me sentaré donde investigaré sobre cómo hacerlo, diseñaré también, ¿no? Cómo hacer un helado de coco 5 texturas, tradicional cubano, para que tú lo hagas en tu casa paso a paso, estés en Cuba o fuera de Cuba, ¿no? Entonces al final vamos a mostrarlo así, ¿no? Explicar cómo se montaría, cuál es la lógica del contraste frío y caliente, el equilibrio de la grasa ácido dulce. Vamos a hacer todo eso después, ¿no? Entonces vamos a otro plato de baracoa que se llama el bacán. Este plato empecé a investigarlo y es interesante porque todo tiene que ver con el coco, ¿no? El coco es muy importante. Es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a lo que es la ciencia del plátano más la leche de coco. El bacán es una joya, ¿no? ¿Por qué se raya el plátano verde? Vamos a llamarlo, vamos bien a tocar el tema del por qué, ¿no? El por qué se raya el plátano verde, ¿no? El plátano verde se raya simplemente porque tiene un almidón resistente. Y al rayarlo, libera más almidón, se espesa de forma natural y crea textura cremosa sin harina.
natural, caballero. Entonces, ¿eso es alta cocina o es algo tradicional? No es algo tradicional. Lo que tendremos que siempre, tendríamos que haber y tenemos que investigar siempre los productos que tenemos y por qué podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Eso es un consejo, ¿no? Que yo pudiera brindarle a los restaurantes de Cuba el por qué hacer las cosas de esta manera. Y se puede conservar, para al final tú rayas el coco y lo pones en un lugar donde no adquiere humedad y puedes tener una harina de coco, puedes tener una harina de, al final de plátano para hacer miles de elaboraciones para al final personas que no pueden comer nada que contengan ¿cómo se llama? Harina y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Al final crea una textura cremosa pero sin harina. ¿El por qué la leche de coco? El coco actúa como emulsionante, hidratante y grasas que redondean sabores. Es por eso que se hace de esta manera, ¿no? Al final también lo usamos con hoja de plátano, que la hoja libera polifenoles y compuestos herbales, dando un aroma único. Y vamos a llamarlo, vamos ahora mismo acordándome una versión moderna del bacán. Pudiéramos hacer una crema fina de bacán con cangrejo glaseado y polvo de achiote, ¿no? Que al final se llamaría un bacán destructurado con emulsión de coco. Esto después vamos a hacer todos estos platos que estoy hablando contigo, diciéndotelo, poco a poco lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer los videos de cómo hacerlo y cómo hacer todo este tipo de técnicas, que es interesante y es sencillo de hacer, ¿no? Tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces, también en Baracoa está el cerdo en canoa, la ciencia del ahumado primitivo de estos aborígenes que estaban allá. El cerdo en canoa funciona porque la madera mantiene humedad, ralentiza la cocción, aporta humo aromático controlado. La grasa del cerdo se derrite poco a poco gracias a la baja temperatura sostenida. Lógico, esta madera se convierte en carbón y se mantiene la temperatura. Más bien va descendiendo la temperatura, pero vas agregándole poco a poco estas maderas y se va manteniendo, ¿no? Vas controlando la temperatura, ¿no? ¿Y cómo pudiéramos hacer esto de una manera diferente? Al final, por ejemplo, en China o en Japón se hacen se hace mucho cerdo, ¿no? Y este cerdo, por lo menos en China, que se cocina bastante, que se hace a baja temperatura, como la panceta, ese tipo de cosas, con un gran por ciento de grasa, como le llaman en Cuba, una grasa que está entreverada, que al final es lo que sería la piel, lo que es una grasa, lo que es una parte dura, que es más bien como una carne entreverada así o con bastante grasa, después viene más grasa todavía y después viene la carne, ¿no? Sería un plato perfecto para hacer técnicas y elaboraciones asiáticas, pero en Cuba también porque pudiéramos cocinar eso a baja temperatura, ¿no? Y hacer una cocción lenta con glaseado y emplatarlo de una manera diferente, ¿no? También está otro plato que se llama, que es el pescado de río, ¿no? Que hay muchísimos pescados de río muy lindos. Incluso aparte de lo que tiene Baracoa es que los ríos son muy lindos y tienen caracoles y piedras lindísimas que eso nos serviría a nosotros, eso nos lo dio la naturaleza, eso nos serviría a nosotros como pudiéramos montar un plato encima de piedras, encima de, de utilizarlo más bien como emplatado, ¿no? Entonces el pescado de río, el por qué, ¿no? El pescado de río tiene al final menos grasa saturada, tiene una textura más firme y un sabor más limpio. Ahora, lo que el agua mineral altera la coagulación de proteínas, haciendo que el pescado sea más suave, sea menos oloroso y sea más elegante, ¿no? A la hora de freírlo y lo que sea. Un ejemplo básico, que pudiéramos decirlo así, vamos a hacer un róbalo en caldo mineral con aceite de coco tostado. Al final hay una elaboración, ¿no?
que se conoce en Francia, ¿no? Más bien, pero bueno, voy a decirlo aquí en español, que al final es una mantequilla de nueces. Esa mantequilla de nueces, ¿no? Que se llama Nuss Butter, que al final es una beurre noisette, beurre noisette, no sé si decirlo bien en francés o no, que al final lo que hacemos es tomar mantequilla, cogemos un batidor de varilla, lo calentamos a un fuego medio alto y no dejamos de remover, haciendo que esta misma grasa que contiene la mantequilla tueste y dé un sabor a nuez. Y a la hora de tostar, lógico, decanta, colamos y obtenemos, como la mantequilla pasó ya a unos 140, 160 grados, empezó a ser una reacción de Maillard. Esta caramelización que hizo la mantequilla, al fin y al cabo, lo que me conllevó fue a tener un sabor rico, tostado. Entonces, eso mismo podemos hacerlo con el aceite de coco, que es una grasa monoinsaturada, igual que la mantequilla. Entonces, podemos hacer caldo mineral. Tú dices, bueno, un caldo mineral. Lógico. Tomamos el pescado de río, cabezas, esto que lo otro, y las partes espinales del pescado, y lo que hacemos es hervirla hasta los 25 minutos. A un fuego medio alto, no un fuego alto. Acuérdate que cuando uno va a hacer un fumé de pescado o un caldo de pescado, no deberíamos de cocinarlo tanto tiempo, porque las espinas sueltan unas, vamos a llamarle, bueno, sueltan unos ácidos, ¿no? Que hace que al final sepa mal lo que es el caldo de pescado, ¿no? Y totalmente te desgracia el caldo de pescado, ¿no? De eso hablaremos después, más adelante. Entonces, al final, hacemos este caldo. Tenemos un caldo potente, fuerte. Tenemos el róbalo, lo marcamos, lo tenemos a una temperatura de 80 grados, lo mantenemos ahí, no queremos pasar el pescado, y tenemos el caldo. Ese es el caldo, simplemente tibio, con aceite de coco tostado, lo mezclamos. Al no batirlo, no tenemos un elemento que emulsione, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Que queden como si fuera una leche cortada, ¿no? Queden aceite y el caldo, no se, y el caldo al final no se mezcla y queda como más bien como bolitas de aceite, y eso le daría una bonita presentación al plato, ¿no? Entonces, este caldo, lógico, al final, con un pescado de río, me va a quedar el caldo de pescado, me va a quedar un color medio gris, ¿no? Este color, lógico, lo cambiamos, lo hacemos más interesante y podemos darle al final con un poquito de bijol, un poquito de achiote, y podemos cambiar esto, ¿no? Y podemos darle, podemos introducirle plantas aromáticas para darle una textura diferente, un aroma diferente, comino, porque las personas piensan que el comino simplemente es para la carne. No, el comino funciona perfectamente para el pescado. Lo que en Cuba solamente tenemos una sola variedad de comino. No sé si habrá más o menos, pero la que yo siempre probé era la misma, el mismo comino, ¿no? Que incluso en muchísimos lugares lo mezclaban con arroz tostado y al final no era tanto comino, ¿no? No tenían esa gran calidad, ¿no? Entonces, vamos ya para finalizar el episodio de hoy. Vamos a hacer un postre, que ya hablamos del helado, ¿no? Al final, ¿cómo se llama? Esta cocción lenta, ¿no? Del helado, que haremos que tenga, que la grasa no me haga, que la grasa del coco no me haga una reacción de Maillard, que yo no quiero eso, y se mantenga el color blanco. Entonces vamos a hacer una cocción lenta y después una congelación lenta. Y vamos a hacer un batido intermedio. Vamos a batirlo en 3 fases. ¿Por qué? Porque al no tener una máquina potente, a lo mejor tengo una batidora en mi casa y una congelación lenta, sacaríamos esta mezcla ya congelada, la batiríamos, la volvemos a congelar, la volvemos a bater y la volvemos a congelar, la volvemos a bater al final. El helado queda más cremoso. Y al final lo que yo no quiero en el helado es que los cristales de hielo, que hace que más bien se desbaraten, ¿no?
Y al final, el batido intermedio este tipo de, de batidos, ¿no? Haga que los cristales se rompan, ¿no? Y yo tenga un control de cristales que yo desea, que sean pequeñas partículas, que tú no la vas a ver, lógico, pero que hagan que se unan bien y el helado quede más cremoso, ¿no? Al final, el uso de la grasa vegetal natural va a ganar sobre estos cristales, ¿no? Y al final tienes un buen helado. Porque yo me acuerdo que mi abuela me hacía helados de coco, helado de guanábana. Y me lo hacía de esta manera. Lo batía 3 veces. A veces yo por apuro decía, abuela, ya no lo batas tanto. Ya bátelo así, me lo quiero comer así mismo. Y verá que al batirlo una segunda vez, ya sabía diferente. Incluso la textura era más cremosa. E incluso una tercera vez ya era sensacional. Entonces, si tenemos unas buenas máquinas, no solamente de helado, una buena máquina de helado funciona para que tenga un negocio de helado. Pero un restaurante al final, tú haces muchos helados y lo tienes en congelación en varios potes y vas utilizándolos, depende a las recetas que vayan saliendo por aquí o por allá, ¿no? Entonces, disculpen, esto se puede tratar así. Y es como yo pienso que sería la mejor opción de hacerlo, ¿no? Entonces, ya para cerrar el canal, mi gente, quiero hacer unas preguntas a la gente de Guantánamo. Mi gente de Guantánamo y Baracoa, cuénteme, ¿qué plato te hacía tu abuela? ¿Qué tradición no quieres que se pierda? ¿Y qué receta quieres que investigue en el próximo capítulo? Y quiero que tú me digas a mí cómo hacer las cosas. Pues al final estoy aprendiendo, estoy investigando y estoy indagando y siendo incluso hasta atrevido de decir cosas que a lo mejor no son totalmente ciertas. Pero, no obstante eso, los trabajos investigativos funcionan de esta manera. Y quiero que tú me lo pongas en los comentarios. Bueno, al final, dime qué te parece el capítulo de hoy. Déjalo en tus comentarios. Déjalo en los comentarios ahí, que tú crees. Si funciona o no funciona bien. ¿Te gusta lo que estoy haciendo? ¿No te gusta? Al final, bueno, esto es que volar con la cocina cubana y no queda más nada que eso. Bueno, mi gente, aquí desde Alemania hacia Cuba, hacia todas las partes del mundo, incluso hasta Miami, les deseo lo mejor y nos veremos pronto. Chao, chao.